El sol de Andalucía me quemaba la piel. Ese día, en la cocina, el mundo se me vino encima. Alejandro, mi hijo, con frialdad, me echó de mi propia casa. De mi hacienda de 4 millones. Solo me dio un cheque. 15.000 euros. ¿Por qué? Esa traición, esa bofetada, me abrió los ojos. Lo que vi después, me destrozó el corazón. Antes de continuar, suscríbete al canal y cuéntanos desde dónde estás escuchando en los comentarios. Mi nombre es Carmen. Este año he cumplido los 67. Durante mucho tiempo, creí que con ver a mis hijos crecer sanos y convertidos en hombres de provecho, mi vida ya estaba completa. Que no me quedaban deudas por pagar. Pero un día, solo un día, fue suficiente para darme cuenta de algo terrible. Hay cosas, por mucho que las entregues con toda tu alma, que no siempre te son devueltas. Aquel día empezó como cualquier otro. El sol de Andalucía entraba por la ventana de la cocina, dibujando manchas doradas sobre la vieja mesa de madera. Pero aquel sol no calentaba. No para mí. Porque en esa misma mesa, mi hijo Alejandro, el mayor, había puesto un cheque. 15.000 euros. Vete lejos de aquí, mamá. Muy lejos. Sus palabras no fueron un grito. No, hubo enfado. Salieron de su boca con la calma fría de un médico que te anuncia una enfermedad sin cura. Me estaba dando una sentencia. Mi propio hijo. Y lo hacía en la casa que yo había construido, sobre la tierra que había alimentado a su padre, y a su abuelo antes que él. 15.000 euros. Era una cifra insultante. Una limosna. Una broma de mal gusto. Miré el papel, luego lo miré a él. Su traje era caro. Su reloj brillaba bajo la luz de la mañana. Se había convertido en el hombre de negocios que siempre había soñado ser. Un hombre que calculaba el valor de todo. Incluso el de su madre. Me dijo que había vendido la hacienda. Nuestra hacienda. La de los olivos centenarios y las viñas que mi marido, que en paz descanse, plantó con sus propias manos. 4 millones de euros, dijo. Y de esos 4 millones, esto era para mí. Para que me fuera a un piso en la ciudad. Para que viviera tranquila. Para que dejara de ser, según sus palabras, un estorbo. Un estorbo. Recuerdo que no lloré. En ese momento, no sentí nada. Solo un frío inmenso, como si el sol se hubiera apagado de repente. Mi mente se fue muy lejos. A 40 años atrás. Tenía 27 años cuando me quedé viuda. Con 2 niños pequeños. Alejandro tenía 5 años. Mateo, apenas 2. Y lo único que mi Antonio me dejó fue esta tierra. Una tierra seca, dura, que partía la espalda y rompía las manos. Los vecinos me decían que la vendiera. Que me fuera a la ciudad, que buscara un trabajo. Pero ¿qué iba a hacer yo? Esta tierra era lo único que me quedaba de él. Era mi ancla. Mi promesa. Así que me quedé. Me levantaba antes de que saliera el sol. Mis manos, que antes solo habían sabido bordar, aprendieron a podar, a arar, a vendimiar. Mis espaldas, antes rectas, se acostumbraron al peso de los sacos. Cada olivo que hoy se levanta en estas 50 hectáreas tiene una gota de mi sudor. Cada vid, una lágrima silenciosa. Mis hijos crecieron aquí. Entre el olor a tierra mojada y el zumbido de las abejas. Pero crecieron de forma muy distinta. Alejandro, el mayor, siempre tuvo la mirada puesta lejos de aquí. Desde niño, no preguntaba por qué las hojas del olivo eran plateadas. Preguntaba cuánto valía un litro de aceite.
Cuando yo le hablaba de las generaciones de nuestra familia que habían vivido en esta casa, él miraba los muros de piedra y calculaba cuánto costaría una reforma. Le pagué la carrera de empresariales en Sevilla. Creí que así me ayudaría, que modernizaría la finca. Pero él solo aprendió a ponerle precio a todo lo que yo amaba. Mateo, el pequeño, era diferente. Tenía el alma de su padre. Un alma de artista. Se pasaba las tardes dibujando. No dibujaba coches ni edificios. Dibujaba los troncos retorcidos de los olivos más viejos. Las arrugas en las manos de los jornaleros. Sabía el nombre de cada pájaro que anidaba en la finca. Nunca le interesó el dinero. Solo le interesaba la belleza. La vida. Se fue a Granada a estudiar Bellas Artes. Y aunque vivía lejos, cada vez que volvía, lo primero que hacía era caminar descalzo por la tierra. Como si necesitara sentirla bajo sus pies para saber que había vuelto a casa. Yo los quería a los dos. Con toda mi alma. Pero quizás los quise de formas distintas. O quizás, simplemente, ellos eran distintos. Y yo, en mi ceguera de madre, no quise verlo. La voz de Alejandro me trajo de vuelta al presente. A la cocina fría. Mamá, el comprador quiere tomar posesión la semana que viene. Tienes que empezar a empaquetar tus cosas. Lo dijo sin mirarme a los ojos. Estaba ocupado guardando unos papeles en su maletín de cuero. Uno de esos papeles se cayó al suelo. Era un folio de tamaño DIN A4. Me agaché a recogerlo. Pude ver una firma en la parte de abajo. Una firma que pretendía ser la mía. Pero no lo era. Le faltaba el temblor de mis 67 años. Le faltaba el peso de mi vida. Se lo entregué en silencio. Y fue entonces, al ver el pánico fugaz en sus ojos cuando pensó que lo había descubierto, cuando lo entendí todo. Él no solo me estaba echando. Me había traicionado. Había falsificado mi vida entera en un trozo de papel para convertirla en dinero. Un dinero que ahora brillaba en su reloj y en la tela de su traje. Todo había empezado 2 semanas antes. Con pequeñas cosas. Detalles casi invisibles que una madre, solo una madre, es capaz de notar. Alejandro empezó a venir más a menudo desde Sevilla. Pero sus visitas eran extrañas. Cortas. Nerviosas. Ya no se sentaba conmigo en el porche a tomar un café. Llegaba con prisas, con su teléfono móvil pegado a la oreja. Se encerraba en el viejo despacho de su padre y yo lo oía hablar en susurros. Si yo entraba, colgaba de repente. Negocios, mamá, decía. Cosas que no entenderías. Y sonreía. Pero su sonrisa no le llegaba a los ojos. Un día, mientras limpiaba su habitación después de una de esas visitas relámpago, encontré una carpeta de plástico azul debajo de la cama. Por costumbre, nunca he hurgado en las cosas de mis hijos. Pero algo me impulsó a cogerla. Dentro había planos. Mapas de nuestra finca. Pero no eran mapas de cultivo. Estaban llenos de líneas rectas, de cuadrados que ponían, parcela A, zona edificable. Y el nombre de una empresa que no conocía. Costasol Inversiones. Sentí un escalofrío. Volví a dejar la carpeta en su sitio. Me dije a mí misma que eran solo ideas suyas. Cosas de negocios. Alejandro siempre estaba pensando en cómo sacar más dinero. Pero una semilla de inquietud, pequeña y amarga como un hueso de aceituna, se me instaló en el pecho. ¿Estaba yo equivocada con mi propio hijo? ¿Acaso una madre no conoce el corazón de la carne de su carne? Me repetía que eran imaginaciones mías.
Cosas de la edad. Pero la semilla ya estaba plantada. Y empezó a crecer. La confirmación llegó un martes por la tarde. Mi cuñado Ricardo, el hermano pequeño de mi Antonio, vino a verme. Ricardo es un hombre de campo, serio, de pocas palabras pero de gran corazón. Es el padrino de mis 2 hijos. Después de la muerte de Antonio, siempre ha sido un pilar para mí. Se sentó en el patio, bajo la bugambilla que plantamos juntos hace 30 años. No aceptó ni un vaso de agua. Solo me miraba. Sus ojos, normalmente tranquilos, estaban turbios. Carmen, empezó con voz grave. Tengo que decirte algo. Y no me gusta. Esperé en silencio. Ayer, en el bar del pueblo, continuó, oí una conversación. Estaba ese promotor de la costa, uno que tiene mala fama. Iba con 2 hombres trajeados. Hablaban de comprar tierras por aquí. Y uno de ellos mencionó el nombre de Alejandro. El aire se volvió pesado. Las chicharras, que antes cantaban con alegría, parecieron enmudecer. Ricardo carraspeó. Decían que tu hijo les estaba facilitando las cosas. Que estaba convenciendo a su madre, a la vieja, para vender. Decían que la hacienda se convertiría en un campo de golf con apartamentos de lujo. Un campo de golf. Apartamentos. Sobre la tumba de mis abuelos. Sobre el sudor de mi marido. Sobre mi vida entera. También decían, añadió Ricardo con dificultad, que Alejandro les había asegurado que tú ya no estás bien de la cabeza. Que a veces firmas papeles sin saber lo que firmas. Cada palabra de mi cuñado era un golpe. Un martillazo en el pecho. Le di las gracias con un gesto. No podía hablar. Él me puso una mano en el hombro. Una mano grande, áspera, llena de verdad. Carmen, yo no creo nada de eso. Pero ten cuidado. El dinero cambia a la gente. Y el dinero fácil, más todavía. Cuando Ricardo se fue, me quedé sola en el patio. Las flores moradas de la bugambilla me parecieron de repente oscuras, casi negras. Ya no era una sospecha. Era una certeza dolorosa que me quemaba por dentro. Mi hijo. Mi Alejandro. Estaba conspirando contra mí. Estaba vendiendo mi honor, mi memoria, por un puñado de billetes. Esa noche no dormí. Di vueltas por la casa, tocando los muebles, mirando las fotografías antiguas. En una de ellas, Alejandro era un niño pequeño, agarrado a mi falda, mirándome con adoración. ¿Dónde se había quedado ese niño? ¿En qué momento se había perdido? La rabia vino después. Una rabia fría, tranquila. No iba a dejar que me pisotearan. No a mí. No en mi propia casa. Con las primeras luces del alba, cuando los gallos empezaron a cantar, tomé una decisión. Fui a la vieja cómoda del salón y saqué una agenda de teléfonos. Una de esas de antes, con las tapas de cuero y las hojas amarillentas. Busqué un nombre que una amiga me había dado hacía años, para un problema con unas lindes. Por si algún día lo necesitas, me había dicho. Es una abogada de las buenas. Una mujer con carácter. Encontré el nombre. Sofía Ramos. Marqué el número con los dedos temblorosos. No por miedo, sino por la certeza de que estaba a punto de empezar una guerra. Y en esa guerra, tristemente, el enemigo llevaba mi propia sangre. Al día siguiente, conduje hasta Sevilla. Hacía años que no iba sola a la ciudad. El ruido, el tráfico, la gente corriendo de un lado a otro, todo me parecía ajeno.
Me sentía como un olivo viejo trasplantado a la fuerza en mitad de una autopista. El despacho de Sofía Ramos no estaba en una de esas calles modernas con edificios de cristal. Estaba en el barrio de Santa Cruz, en una casa antigua con un patio lleno de geranios. Olía a cera y a papel viejo. A historia. Eso me tranquilizó. Sofía no era como yo la había imaginado. No era una mujer mayor, de pelo gris y gafas. Era joven, quizás de la edad de mis hijos, con una mirada directa y una energía que llenaba la habitación. Me sirvió un vaso de agua fresca y se sentó frente a mí. No detrás de una mesa enorme, sino a mi lado, en un sillón de cuero. Carmen, me dijo. Cuéntemelo todo. Con calma. Y lo hice. Le conté mis sospechas. La carpeta azul. La conversación de mi cuñado Ricardo. Mis miedos. Mientras hablaba, ella no me interrumpía. Solo asentía de vez en cuando. No me miraba con lástima, como si fuera una pobre anciana. Me miraba con respeto. Como si estuviera escuchando a un igual. Cuando terminé, me sentí más ligera. Como si hubiera soltado una carga que llevaba demasiado tiempo soportando sola. Sofía se quedó pensativa un momento. Luego se levantó y se acercó a la ventana. Carmen, dijo, dándome la espalda. Lo que usted me cuenta, por desgracia, es más común de lo que parece. Se llama abuso patrimonial. Y duele más que cualquier otra cosa, porque casi siempre viene de la propia familia. Se giró y me miró fijamente. Pero que sea común no significa que vayamos a consentirlo. A partir de ahora, usted no está sola en esto. En los días siguientes, Sofía se movió con una rapidez y una eficacia que me dejaron asombrada. Hizo llamadas. Consultó bases de datos por Internet. Pidió favores. Y poco a poco, la verdad empezó a salir a la luz. Una verdad mucho más sucia de lo que yo había imaginado. La empresa, Costasol Inversiones, era una sociedad fantasma. Una empresa pantalla creada hacía solo unos meses. El supuesto comprador era un socio de Alejandro, el mismo promotor del que me había hablado Ricardo. El plan era sencillo y cruel. Venderían la finca oficialmente por un precio bajo, pagando así menos impuestos. Pero bajo cuerda, el comprador le daría a Alejandro una cantidad mucho mayor. Una comisión enorme. Un dinero negro que nunca aparecería en ningún papel. Y para hacer todo eso, necesitaban mi firma. Una firma que, como Sofía descubrió a través de un contacto en una notaría, ya habían intentado falsificar en unos documentos preliminares. La traición tenía ahora un nombre. Tenía cifras. Tenía un plan. Me sentí enferma. Pero la voz de Sofía al teléfono me devolvió la entereza. Carmen, no se venga abajo. Ahora no. Ya sabemos a qué nos enfrentamos. Y ahora, vamos a preparar nuestra respuesta. La solución que me propuso era audaz. Y silenciosa. No vamos a enfrentarnos a él directamente. No todavía, me explicó en su despacho una semana después. Vamos a dejar que siga adelante con su plan. Que se confíe. Pero mientras él construye su castillo de mentiras, nosotras vamos a quitarle los cimientos sin que se dé cuenta. La estrategia era una figura legal llamada fideicomiso familiar irrevocable. Era una palabra complicada, pero la idea era simple. Yo transferiría la propiedad de la hacienda a este fideicomiso. Y en los estatutos de ese fideicomiso, yo figuraría como la única administradora y beneficiaria de por vida. Nadie, ni siquiera mis hijos, podría vender, hipotecar o tocar una sola piedra de esa tierra sin mi consentimiento expreso. Y lo más importante,
cualquier intento de venta fraudulenta quedaría anulado automáticamente. Será como si él estuviera intentando vender un puente que no es suyo, me dijo Sofía con una media sonrisa. Puede firmar todos los papeles que quiera. Puede enseñar la finca a todos los compradores del mundo. Pero legalmente, estará vendiendo aire. Fuimos a la notaría esa misma tarde. Un hombre mayor, con bigote blanco, leyó los documentos con voz monótona. Yo escuchaba, pero mi mente estaba en otro sitio. Estaba pensando en el día que firmé la hipoteca con Antonio para comprar el primer tractor. En el día que firmé los papeles de la herencia cuando él murió. En las notas que firmaba en el colegio de mis hijos. Tantas firmas a lo largo de una vida. Firmas que construyeron una familia. Un hogar. Y ahora, esta firma. Cogí el bolígrafo. La mano no me temblaba. Sentí el peso de mis antepasados, la fuerza de mi marido, la inocencia de mi hijo Mateo. Y firmé. Una firma clara. Firme. La firma de una mujer que había decidido no ser una víctima. Al salir de la notaría, el sol de la tarde en Sevilla me pareció más brillante. El aire, más limpio. El nudo que tenía en el pecho se había aflojado. El plan de Alejandro seguía en marcha. Pero ahora, yo también tenía un plan. Y mi plan estaba protegido por la ley. Yo sabía que esa firma no solo protegía mi tierra, sino también mi dignidad. Era el comienzo de una batalla por el alma de mi familia. ¿Qué habrían hecho ustedes en mi lugar? ¿Habrían elegido la confrontación o el silencio? Me gustaría leer sus pensamientos en los comentarios. Los días que siguieron fueron los más largos de mi vida. Fueron días de silencio y de espera. Días de vivir una mentira. Yo sabía lo que mi hijo estaba haciendo en la ciudad. Sofía me mantenía informada. Sabía de sus reuniones, de los papeles que movía. Mientras tanto, aquí en la hacienda, todo seguía igual. El sol salía por el mismo sitio. Los jornaleros iban a los olivos con el mismo compás de siempre. Pero para mí, nada era igual. Era la calma que precede a la tormenta. Una calma densa, pesada, que no dejaba respirar. Alejandro me llamó un par de veces. Su voz al teléfono sonaba extrañamente cariñosa. Falsa. Hola, mamá. ¿Cómo estás? ¿Te tomas las pastillas de la tensión? Yo le respondía que sí. Que todo estaba bien. Cada palabra que salía de mi boca era un esfuerzo. Sentía como si estuviera representando un papel en una obra de teatro. Una obra triste, escrita por mi propio hijo. Un sábado vino a comer. Sin avisar. Apareció con su coche grande y brillante, levantando una nube de polvo en el camino. Me trajo un dulce de una pastelería cara de Sevilla. Lo dejó sobre la mesa de la cocina. Un gesto vacío. Le preparé su plato favorito. Caldereta de cordero. El mismo que le hacía cuando era pequeño y se caía de la bicicleta. Mientras yo removía el guiso en la olla, él hablaba. Hablaba de sus negocios, de lo bien que le iba todo. De lo mucho que se preocupaba por mí. Por mi futuro. Mamá, tienes que empezar a pensar en ti. En descansar. Has trabajado demasiado, me dijo. Yo lo escuchaba en silencio. Lo miraba. Pero ya no veía a mi hijo. Veía a un extraño. Veía sus ojos, que evitaban los míos. Veía sus manos, que no paraban de moverse, nerviosas. Veía la mentira instalada cómodamente en sus gestos. Y me dolía. Me dolía un dolor sordo, profundo, en el centro mismo del alma.
El dolor de saber que el niño al que le había dado la vida me estaba matando lentamente con su engaño. Comimos en la cocina. Los dos, solos. El sonido de los cubiertos contra los platos era lo único que rompía el silencio. Él comía con apetito. Yo apenas podía tragar. Cada bocado se me hacía una bola en la garganta. Cuando terminó, se levantó. Bueno, mamá, me tengo que ir. Mucho trabajo. Me dio un beso en la frente. Un beso frío. Un beso de Judas. Y se fue. Me quedé sola, mirando el plato a medio comer. Y supe que no podía seguir así. No podía vivir esperando a que él diera el golpe final. Tenía que ser yo quien marcara el tiempo. Quien eligiera el escenario. Esa tarde, cogí el teléfono. Primero llamé a mi cuñado Ricardo. Se lo conté todo. El fideicomiso. El plan de Sofía. Su silencio al otro lado de la línea fue largo. Finalmente, habló. Has hecho bien, Carmen. La honra de esta familia está en juego. Estaré contigo. Después, llamé a mi hijo Mateo. A Granada. Escuchar su voz, siempre tan dulce, tan llena de cariño, fue como un bálsamo. Se lo expliqué con cuidado. No quería que el dolor lo rompiera. Mateo siempre ha sido más sensible. La noticia lo dejó sin palabras. Solo oía su respiración agitada. Mamá, dijo finalmente con la voz quebrada. Iré para allá. Mañana mismo. No, hijo, le respondí con una firmeza que no sabía que tenía. Tú vendrás cuando yo te diga. Necesito que estéis todos aquí. Juntos. Quiero que esto se acabe de una vez por todas. Y quiero que se acabe en nuestra casa. Colgué el teléfono y me levanté. Caminé lentamente hasta el gran comedor. Hacía años que no lo usábamos, solo en Navidad o en alguna celebración especial. Estaba en penumbra. El polvo flotaba en los rayos de luz que se colaban por las persianas. Pasé la mano por la larga mesa de roble macizo. La mesa donde mi abuelo había celebrado la primera cosecha. La mesa donde mi marido y yo habíamos anunciado que íbamos a ser padres. En esa mesa habían nacido sueños y se habían celebrado vidas. Y ahora iba a ser el escenario de una traición. Me quedé allí de pie, en el centro de la habitación vacía. Y lo vi todo con una claridad absoluta. Imaginé la escena. Alejandro, sentado a la mesa, creyéndose el rey. Mi cuñado Ricardo, a mi lado, representando la tradición y el honor familiar. Mi hijo Mateo, con su corazón noble, como testigo. Y yo. Yo, la matriarca, la dueña de esa casa y de esa vida, presidiendo un juicio silencioso. No sería una despedida. No. Sería una confrontación. La verdad tenía que decirse en voz alta. Tenía que resonar entre esos muros que habían escuchado tantas verdades a lo largo de un siglo. Tenía que ser aquí. En el corazón de la familia. En el mismo lugar que Alejandro había intentado arrancar y vender al mejor postor. La calma antes de la tormenta había terminado. Era la hora de desatar el viento. Llegó el día. Era un viernes. El día en que Alejandro vendría a darme la estocada final. Pero yo lo había llamado antes. Hijo, le dije por teléfono, con una voz que había ensayado para que sonara frágil. Antes de que pase nada, quiero que cenemos todos juntos. Como una última vez. Tu hermano Mateo ha venido de Granada. Y tu tío Ricardo también estará. Por favor. Hubo una pausa.
Pude casi oír cómo calculaba en su cabeza. Seguramente pensó que era la rendición de una vieja sentimental. Claro, mamá, respondió. Por supuesto. Será una buena despedida. Esa tarde, el aire en la hacienda era eléctrico. Pesado. Como justo antes de que estalle una tormenta de verano. Mateo había llegado por la mañana. No hablamos mucho. Solo me dio un abrazo largo, fuerte. Un abrazo que me decía que no estaba sola. Mi cuñado Ricardo llegó al atardecer. Vestido de domingo, con el rostro serio, como si viniera a un funeral. Yo misma cociné. Preparé una cena especial. Sopa de picadillo, como le gustaba a su padre. Y un pescado al horno con patatas. Puse la mesa grande del comedor. Saqué la vajilla buena, la de las bodas. Las copas de cristal fino. Encendí las velas. Todo tenía que ser perfecto. Un escenario perfecto para una verdad imperfecta. Alejandro llegó el último. Puntual. Entró en el comedor sonriendo, con una botella de vino caro en la mano. Un vino que no era de nuestra bodega. Buenas noches, familia, dijo. Su voz sonaba alegre, triunfante. Se detuvo un segundo al vernos a todos tan serios. A Mateo, con la mirada clavada en el mantel. A Ricardo, con los brazos cruzados y el ceño fruncido. Pero la duda en sus ojos duró solo un instante. La arrogancia es un velo muy grueso. Nos sentamos a la mesa. Yo en la presidencia, como siempre. Ricardo a mi derecha, como el patriarca que era ahora. Mateo a mi izquierda. Y Alejandro, frente a mí. Solo. Serví la sopa. El único sonido era el de mi cucharón golpeando suavemente el borde de la sopera. Nadie hablaba. Fue Alejandro quien rompió el hielo. Intentaba ser encantador. Bueno, Mateo. ¿Qué tal por Granada? ¿Sigues con tus cuadros? Mateo levantó la vista. Sus ojos, normalmente llenos de luz, estaban oscuros. Sigo, sí, respondió. Y nada más. Alejandro lo intentó con su tío. ¿Y por el campo, tío? ¿Buena cosecha este año? Ricardo ni siquiera lo miró. La tierra da lo que tiene que dar, dijo con voz seca. La sonrisa de Alejandro empezó a desdibujarse. Podía sentir su incomodidad. El silencio en esa mesa era un muro contra el que sus palabras rebotaban y caían muertas. Comimos la sopa. Luego el pescado. Él seguía hablando, llenando los silencios con anécdotas vacías sobre sus negocios, sobre la ciudad. Nadie le respondía. Cuando terminamos el segundo plato, retiré los platos en silencio. Volví a sentarme. La luz de las velas proyectaba sombras largas y danzantes en las paredes. El tic-tac del viejo reloj de pie del salón parecía más fuerte que nunca. Marcaba el ritmo de la espera. Entonces, mi cuñado Ricardo se aclaró la garganta. Dejó su copa sobre la mesa con un golpe seco. Y miró a Alejandro. Por primera vez en toda la noche, lo miró directamente a los ojos. Eileg. Andro, dijo Ricardo. Su voz resonó en el comedor. Era la voz de un juez. Ya que estamos todos aquí reunidos, y ya que parece una noche de despedidas, hay algo que no entendemos. Explícanos, ¿quién es exactamente este comprador del que nadie en el pueblo ha oído hablar? El golpe fue directo. Certero. Alejandro se quedó paralizado, con la copa a medio camino de sus labios. Tragó saliva. Intentó sonreír, pero solo le salió una mueca.
Tío, es un grupo inversor. Gente de fuera. Muy discreta, balbuceó. No les gusta la publicidad. Tan discretos que ni siquiera tienen un nombre conocido, insistió Ricardo, implacable. Es complicado. Son temas de negocios, ¿no? En ese preciso instante, la puerta del comedor se abrió lentamente. El chirrido de las viejas bisagras pareció un grito en el silencio. Todos nos giramos. En el umbral, recortada contra la oscuridad del pasillo, había una mujer. Una mujer que Alejandro no había visto en su vida. Vestía un traje de chaqueta oscuro y llevaba un maletín de cuero en la mano. Alejandro la miró, completamente confundido. Su rostro era un poema de desconcierto y alarma. Miró a su hermano. Miró a su tío. Y finalmente, me miró a mí. En sus ojos había una pregunta aterrorizada. Me levanté despacio, apoyando las manos en la mesa. Y con la voz más tranquila que pude encontrar dentro de mí, rompí el último velo de su mentira. Alejandro, le dije. Te presento a Sofía. Mi abogada. Sofía entró en el comedor. No caminaba, se deslizaba. Cerró la puerta a su espalda con un gesto suave, pero el sonido del pestillo al encajar resonó como el de una celda. Dejó su maletín sobre el aparador y avanzó hacia la mesa. No miró a nadie más que a mí. Me hizo un leve gesto con la cabeza, una señal de respeto, y luego se dirigió a mi hijo. Señor Alejandro Vega, dijo. Su voz era clara, sin adornos. Como el filo de un cuchillo. Mi nombre es Sofía Ramos y soy la representante legal de su madre, la señora Carmen Ruiz. Alejandro se había puesto de pie de un salto. Su rostro había pasado del desconcierto al pánico. ¿Abogada? ¿Qué abogada? Mamá, ¿qué significa esto? Yo no respondí. Me senté de nuevo, lentamente. Mi papel en esta escena ya estaba hecho. Ahora era el turno de la ley. El turno de la verdad. Sofía sacó una silla de un rincón y la colocó junto a la mesa. Pero no se sentó. Permaneció de pie. Abrió su maletín con movimientos precisos, como un cirujano que prepara sus instrumentos. Creo que lo mejor será ir por partes, dijo, sacando una carpeta. Para que todos podamos entender la situación. Alejandro miraba de Sofía a mí, con los ojos desorbitados. No hay nada que entender. Mamá me autorizó a vender la finca. Ella firmó. Sofía sacó un documento de la carpeta y lo deslizó sobre la mesa de roble. Se detuvo justo delante de Alejandro. ¿Se refiere usted a esta firma?, preguntó. Miré el papel. Era un informe. Un informe pericial caligráfico. Había fotografías ampliadas. Una era de la firma de mi carné de identidad. La otra era la firma del contrato de venta. Las diferencias eran evidentes, incluso para un ojo inexperto. La mía, temblorosa por la edad. La otra, demasiado segura, demasiado perfecta. Falsa. Este informe, realizado por un perito judicial, concluye sin ningún género de dudas que la firma del contrato de compraventa es una falsificación, explicó Sofía con voz monótona. Un delito, por cierto, castigado con penas de prisión. La palabra, prisión, quedó flotando en el aire. Alejandro se agarró al respaldo de su silla como si fuera a caerse. Eso es un error. Es imposible. Ella firmó. Quizás no se acuerda bien, ¿ella? Oh, mi memoria está perfectamente, dije yo, hablando por primera vez. Mi voz sonó firme. Más firme de lo que me sentía.
Recuerdo cada firma que he hecho en mi vida, hijo. Y esa, no es mía. Sofía sacó una segunda carpeta de su maletín. Era más gruesa. La abrió y puso sobre la mesa una copia de un documento oficial. Pero aunque la firma hubiera sido auténtica, continuó Sofía, la venta seguiría siendo nula de pleno derecho. Verá, Alejandro, su madre, la señora Carmen Ruiz, en pleno uso de sus facultades mentales, constituyó hace exactamente 10 días un fideicomiso familiar irrevocable sobre esta propiedad. Alejandro la miraba sin comprender. ¿Un fidei, qué? Un fideicomiso, repitió Sofía con paciencia. Una figura legal que protege el patrimonio. Significa que, a día de hoy, y para el resto de su vida, su madre es la única administradora y beneficiaria de esta hacienda. La propiedad es, a efectos prácticos, invendible sin su consentimiento explícito y notariado. Lo que usted ha vendido, señor Vega, es algo que legalmente ya no le pertenecía a su madre para poder vender. Ha vendido humo. El rostro de Alejandro se descompuso. La sangre desapareció de sus mejillas, dejándole un color ceroso, de enfermo. Entendió. Entendió que había caído en una trampa. Que cada paso que había dado con orgullo hacia su victoria, lo había estado dando hacia el borde de un precipicio. Y ahora, dijo Sofía sacando una última hoja de papel, hablemos de su socio. El señor Ricardo Montero. El de Costasol Inversiones. Alejandro dio un respingo al oír el nombre. Según nuestros informes, continuó Sofía, sin alzar la voz, el señor Montero tiene 2 condenas previas por estafa inmobiliaria y blanqueo de capitales. Es un profesional, sí. Pero no de la construcción. Es un profesional del engaño. Y me temo, Alejandro, que usted no ha sido su socio. Usted ha sido su última víctima. Mi hijo me miró. Su mirada ya no era de pánico. Era de pura y absoluta desesperación. La mirada de un animal acorralado. Abrió la boca para hablar, pero no le salieron las palabras. Se humedeció los labios. Pero, susurró con un hilo de voz. Pero, el dinero. El dinero es real. La exclamación de Alejandro quedó flotando en el comedor. El dinero es real. Lo dijo con la fuerza desesperada de un hombre que se ahoga y se agarra a una tabla podrida. Sofía lo miró. No con dureza, sino con algo parecido a la lástima. ¿Qué dinero, Alejandro?, preguntó suavemente. ¿El dinero que el señor Montero le dijo que había ingresado en una cuenta de un banco suizo? ¿Una cuenta a nombre de la sociedad fantasma? Alejandro asintió, frenético. Sí, ese dinero. Yo vi los extractos por internet. 4 millones de euros. Ah, dijo Sofía. Los extractos que se ven por internet. Alejandro, ¿usted llegó a tocar físicamente un solo céntimo de ese dinero? ¿Intentó hacer una transferencia, sacar una pequeña cantidad? Mi hijo se quedó callado. La última chispa de esperanza en sus ojos empezó a extinguirse. No, susurró. Él me dijo que no podía tocarlo. Que el dinero tenía que moverse directamente a otro fondo de inversión en el extranjero. Uno muy rentable. Me dijo que en 6 meses, los 4 millones se convertirían en 8. 8 millones. La cifra era tan absurda, tan ridícula, que casi me echó a reír. Una risa amarga, rota. El niño que de pequeño cambiaba cromos en el patio del colegio creyendo que hacía el negocio de su vida. Y ahora, de mayor, había hecho lo mismo. Pero esta vez, el cromo era el alma de su familia. Alejandro se dio cuenta. La verdad completa y monstruosa, le golpeó en la cara con la fuerza de un tren.
Se llevó las manos a la cabeza, tirándose del pelo. No, no puede ser, gemía. Me aseguró. Me enseñó gráficos, proyecciones. Le enseñó lo que usted quería ver, intervino Sofía. Vio su ambición, su prisa por hacerse rico, y le vendió un sueño. Un sueño muy caro. Señor Vega, no hay ninguna inversión. No hay ningún fondo. Solo hay una cuenta vacía en un paraíso fiscal a la que su socio transfirió el dinero del comprador real, antes de desaparecer del mapa. ¿Comprador real?, preguntó mi cuñado Ricardo, con voz ronca. Sí, confirmó Sofía. Porque la finca sí se vendió. A un fondo de inversión alemán, a través de la tapadera de Montero. Pero el dinero de verdad, se esfumó en cuanto entró en la cuenta. Se lo han robado. Todo. Fue entonces cuando Alejandro se rompió. Se derrumbó. No en la silla. Se escurrió hasta el suelo, como un muñeco de trapo al que le han cortado los hilos. Se arrodilló sobre la alfombra vieja y empezó a llorar. No lloraba como un hombre. Lloraba como un niño. Con sollozos ahogados, convulsivos, que le sacudían todo el cuerpo. Yo lo miraba desde mi silla. Y toda la rabia que había sentido, toda la sed de justicia, se desvaneció. Se convirtió en ceniza. Ya no veía al traidor. No veía al estafador. Veía a mi hijo. Mi pobre y estúpido hijo. Arrodillado en el suelo del comedor, habiéndolo perdido todo. No solo el dinero. Había perdido su futuro. Su dignidad. Y a su familia. En ese momento, sentí un cansancio infinito. Un cansancio de 67 años. De una vida entera de lucha. Para esto. Para ver a mi hijo destruido por su propia codicia. Mi hijo Mateo, que había permanecido en silencio toda la noche, se levantó. Se acercó a su hermano y le puso una mano en el hombro. No dijo nada. Solo se quedó ahí, a su lado. El hermano bueno consolando al hermano malo. Nadie más habló. Mi cuñado Ricardo miraba al suelo, negando lentamente con la cabeza. Sofía recogía sus papeles con discreción, como si no quisiera profanar ese momento de dolor con sus asuntos legales. El único sonido en la habitación era el llanto de Alejandro. Un llanto que parecía pedir perdón. Pero ya era tarde. Muy tarde. Pasaron varios minutos. Una eternidad. Finalmente, me incliné un poco hacia adelante en mi silla. Y con la voz más suave que pude, una voz que era apenas un susurro, le hice la única pregunta que importaba. ¿Valió la pena, hijo? En ese silencio, el peso de 40 años de trabajo y 100 años de historia familiar se derrumbó sobre todos nosotros. Si usted ha llegado escuchando hasta aquí, le pido que me ayude comentando con el número 1 aquí abajo, para que yo sepa que todavía hay amigos acompañándome en este viaje. Su presencia es el mayor aliento para que yo pueda seguir y contarles el final de esta historia. Mi pregunta quedó suspendida en el aire, sin respuesta. Alejandro no podía hablar. Solo negaba con la cabeza, una y otra vez, con el rostro escondido entre las manos, arrodillado sobre la alfombra. El silencio se hizo pesado, denso. Era un silencio lleno de preguntas. ¿Y ahora qué? ¿Qué se hace después de una herida tan grande? Fue mi cuñado Ricardo quien habló primero. Se había levantado y caminaba de un lado a otro del comedor, con las manos a la espalda. Se detuvo junto a la ventana, mirando hacia la oscuridad del campo. Hay que denunciarlo, Carmen, dijo, sin volverse. Su voz era dura, como la tierra seca. Lo que ha hecho, no tiene nombre. Ha falsificado tu firma.
Ha intentado robarte. Y ha manchado el apellido de esta familia. Tiene que pagar ante la ley. Miré a Mateo. Él seguía de pie junto a su hermano, con una expresión de dolor infinito. No decía nada. Estaba atrapado entre la justicia y la sangre. Entre el hermano que lo había decepcionado y el hermano que, a pesar de todo, seguía siendo su hermano. Todos me miraban a mí, esperando mi decisión. Yo era la víctima. Yo era la madre. Yo era la jueza. Sentí el peso de 100 años de historia familiar sobre mis hombros. Podía destruirlo. Con una sola palabra, podía enviarlo a la cárcel y acabar con todo. Una parte de mí, la parte herida, la parte humillada, quería hacerlo. Quería que pagara. Pero entonces miré a Alejandro. Y debajo del hombre de negocios fracasado, debajo del estafador torpe, vi al niño de 5 años que se había perdido en la feria del pueblo y que lloró de alivio cuando lo encontré. No. Mandarlo a la cárcel no arreglaría nada. La cárcel lo convertiría en un delincuente. Lo rompería para siempre. Y yo, aunque me había traicionado, seguía siendo su madre. Mi deber no era destruirlo. Mi deber era intentar salvar lo que quedaba de él. Me levanté. Di la vuelta a la mesa y me acerqué a Sofía, que había permanecido en un discreto segundo plano. Hablamos en voz baja. Le expliqué lo que pensaba. Ella me escuchó, asintiendo. Es una decisión valiente, Carmen, me dijo. Y legalmente, podemos articularla. Volví al centro de la habitación. Todos los ojos estaban puestos en mí. Alejandro había levantado la cabeza del suelo. Su rostro, hinchado y rojo por el llanto, estaba lleno de miedo. Ricardo, le dije a mi cuñado. Entiendo lo que dices. Y tienes razón. Lo que ha hecho es un delito. Pero no voy a denunciarlo a la policía. Ricardo se giró, incrédulo. Pero, Carmen, ¿vas a dejar que se vaya de rositas? No, respondí con una calma que me sorprendió a mí misma. No se va a ir de rositas. Va a pagar. Pero no va a pagar en una cárcel del Estado. Va a pagar aquí. En su casa. Con su sudor. Me giré hacia Alejandro. Levántate, le ordené. Obedeció. Se puso de pie, tambaleándose, sin atreverse a mirarme. No irás a la cárcel, le dije. Pero tu vida, tal y como la conoces, se ha acabado. A partir de mañana, vas a vivir aquí. En la hacienda. Pero no en esta casa. Vivirás en la caseta de los jornaleros, la que está junto al corral. Alejandro me miró, sin entender. Trabajarás la tierra, continué, y mi voz no admitía réplica. De sol a sol. Como cualquier otro jornalero. Bajo las órdenes del capataz, de Juan. No recibirás un solo euro de salario durante un año entero. Comerás del rancho que se prepara para los trabajadores. Y dormirás en un catre. Venderás tu coche. Venderás tu piso de Sevilla. Venderás tu reloj. Y cada céntimo que saques, irá a una cuenta para intentar recuperar una parte del desastre que has provocado. Y los domingos, añadí, cuando todo el mundo descanse, tú no lo harás. Irás al pueblo y ayudarás en lo que haga falta. A reparar la tapia del cementerio. A limpiar la acequia. A pintar la ermita. Vas a devolverle a esta comunidad el respeto que le has faltado al manchar nuestro nombre. Me detuve. Lo miré fijamente, buscando una señal de rebeldía, de protesta. No la hubo. Solo había una aceptación vacía,
la de un hombre que ya no tiene nada que perder. Esto no es una oferta, Alejandro. Es una sentencia. Mi sentencia. Sofía se acercó, con un documento que había redactado rápidamente en una hoja en blanco. Y para que quede claro, dijo, todo esto se recogerá en un contrato privado. Un acuerdo de restitución. Si incumples una sola de estas condiciones, una sola, este acuerdo se anulará, y tu madre y yo presentaremos una denuncia penal por todos los delitos que has cometido. ¿Entendido? Eileg en su sitio. Un contrato. Una cárcel privada, con sus reglas y sus consecuencias. Sofía le tendió el papel y un bolígrafo. Firma. Alejandro cogió el bolígrafo. Sus manos temblaban tanto que apenas podía sujetarlo. Se apoyó en la mesa del comedor, la misma mesa en la que había aprendido a escribir su nombre. Y firmó. Su firma ya no era la de un hombre de negocios seguro de sí mismo. Era el garabato de un hombre roto. Había firmado su condena. Y quizás, solo quizás, su única oportunidad de salvación. El sol, que antes era un amigo, un aliado en mi lucha, ahora era un enemigo. A veces, cuando lo veía salir por la mañana, me recordaba a Alejandro. Implacable. Cruel. El sol quemaba sin piedad la piel de mi hijo. Aquellos primeros días fueron duros. Muy duros. Alejandro, acostumbrado a los despachos y a los trajes caros, no estaba hecho para el trabajo de campo. Sus manos, que solo habían tocado un teclado y un bolígrafo, se llenaron de ampollas. Su espalda, que nunca había cargado más que un maletín, se quejaba por el peso de los sacos de aceitunas. Se movía torpemente, con la torpeza de un niño. Y las risas de los jornaleros, al principio, no se hicieron esperar. Lo oía, desde mi ventana. Oía sus burlas. Mira, el señorito. Se cree que esto es un negocio. A ver cuánto dura el niño rico. Yo me mantenía al margen. No quería interferir. Era su penitencia. Tenía que cumplirla. Pasaron las semanas. Las ampollas se endurecieron. Los músculos de Alejandro se hicieron más fuertes. Su cuerpo se acostumbró al trabajo. Ya no se quejaba. Aprendió a podar los olivos. A conducir el tractor. A entender el lenguaje del campo. Y poco a poco, las risas de los jornaleros se convirtieron en miradas de respeto. Un día, lo vi. Estaba solo, trabajando en la viña. Sudaba. Pero no se quejaba. Y en sus ojos, vi algo que no había visto en años. Humildad. Un brillo nuevo. Pasaba por allí Mateo. Mi hijo pequeño. El artista. Paró, se acercó a su hermano y le ofreció un vaso de agua fresca. Sin decir nada. Solo un vaso de agua. Fue el primer gesto de reconciliación. Sin palabras. Pero lleno de significado. Después, fue la comunidad. En el pueblo. Alejandro, por las tardes, se dedicaba a arreglar la tapia de la ermita, que se estaba cayendo. Un trabajo duro, bajo el sol. Y un día, un hombre mayor, el panadero, que siempre había sido amigo de mi marido, le puso una mano en el hombro. Buen trabajo, muchacho, le dijo. Buen trabajo. Fue la primera vez que lo vi sonreír de verdad. Una sonrisa sincera. Sin máscaras. Sin dobles intenciones. Yo lo observaba todo. Desde lejos. Sin interferir. Anotaba en mi diario. Cada día. Cada pequeño avance. Un domingo, después de varios meses,
me animé a hablar con él. Lo encontré en el olivar, estudiando un libro sobre el cultivo de aceitunas. ¿Qué tal, Alejandro?, le pregunté. Se sorprendió al verme. Cerró el libro, con un gesto de timidez. Bien, mamá, respondió. Cansado. Pero bien. ¿Te arrepientes?, le pregunté. Vaciló un instante. Luego, me miró a los ojos. Sí, mamá. Me arrepiento. De todo. ¿Y lo de la tierra?, insistí. Ahora entiendo lo que significa esta tierra. Lo que has hecho. No es solo dinero. Es vida. Es historia. Es tu alma. Me quedé en silencio. No le respondí. ¿Qué podía decirle? Solo que me alegraba de que, por fin, lo entendiera. A partir de entonces, tuvimos más conversaciones. Cortas. Sobre el trabajo. Sobre la cosecha. Sobre el tiempo. Pero eran conversaciones. Un diálogo. Poco a poco, la distancia entre nosotros se iba acortando. Como dos ramas que se juntan, empujadas por el viento. El tiempo pasó. Y con él, la esperanza. La esperanza de que mi hijo, aquel hombre que un día creí haber perdido, pudiera volver a mí. La penitencia, aunque dura, estaba dando sus frutos. Y yo, con el corazón lleno de dudas y de esperanzas, esperaba el final de la historia. El final que, quizás, nos permitiría empezar una nueva. Un año. Había pasado un año entero desde aquella cena amarga. Un año desde que la mentira se desmoronó y la verdad, por fin, salió a la luz. Un año de esfuerzo. Un año de penitencia. Un año que había cambiado nuestras vidas para siempre. El día de la cosecha de aceitunas, el sol de octubre brillaba con fuerza. El cielo era de un azul intenso, como si se hubiera lavado después de una larga tormenta. La hacienda estaba llena de gente. Los jornaleros, las familias del pueblo, amigos. Todos habían sido invitados a la fiesta. Yo miraba a mi hijo Alejandro. Ya no era el mismo hombre que me había tendido aquel cheque hace un año. Sus ojos ya no eran duros. Habían perdido la arrogancia, la prepotencia. Sus manos, que antes solo habían escrito números, ahora estaban llenas de callos. Su cuerpo, fuerte y curtido por el sol, mostraba el trabajo de todo un año. Caminaba entre los olivos con la misma naturalidad que lo hacía Mateo, el pequeño. Había cumplido. Había cumplido cada una de las condiciones del acuerdo. Había trabajado sin descanso, había demostrado humildad. Había ganado, con su esfuerzo, el respeto de todos. En la comida, le entregué un viejo cuaderno. El cuaderno donde mi padre, y antes que él, mi abuelo, habían escrito durante décadas los secretos de la tierra, la historia de las cosechas, las previsiones, los secretos de cada árbol. Alejandro, le dije, con la voz emocionada. Este es el cuaderno de la familia. Y este año, tú vas a ser el responsable de esta parcela. Vas a cuidar de estos olivos centenarios. Vas a escribir su historia. Y vas a decidir, junto con Juan, el capataz, cómo hacer la próxima cosecha. Le tendí el cuaderno. Y lo vi, por primera vez, con los ojos llenos de lágrimas. Gracias, mamá, susurró. Luego, Mateo se acercó a su hermano. Lo abrazó. Un abrazo largo, fuerte. El abrazo de dos hermanos que, a pesar de todo, se amaban. La fiesta siguió. Los jornaleros cantaban canciones tradicionales. Las mujeres preparaban tapas y paella. Los niños corrían entre los olivos, jugando.
El aire olía a aceitunas, a pan recién hecho, a felicidad. Yo, mientras tanto, me escapé. Quería estar sola un momento. Caminé hacia el olivar más antiguo. El sol, ya bajo, proyectaba sombras largas y doradas sobre la tierra. Me senté bajo un olivo centenario. Un olivo que había visto nacer y morir a tantas generaciones de mi familia. Miré a mi alrededor. La tierra. El cielo. El viento. Pensé en Antonio, mi marido, que ahora estaría orgulloso. Pensé en mis hijos, que habían encontrado el camino. Y me di cuenta de algo. De que la vida, a pesar de sus golpes, a pesar de la traición, es un regalo. Que el perdón no es una palabra, sino un camino que se recorre día a día. Que la familia no es perfecta, pero es lo único que tenemos. Y que la tierra que nos da la vida, la tierra que nos acoge cuando morimos, es lo único que permanece para siempre. Si algo he aprendido en estos 67 años, es que el amor, el trabajo y la verdad son los cimientos más sólidos. Que la vida te pone a prueba, te da golpes, te hiere. Pero que siempre, siempre, hay una nueva cosecha. Una nueva oportunidad para empezar de nuevo. Para volver a plantar. Para volver a amar. Vi a Alejandro caminando hacia mí. Venía acompañado de Mateo. Los dos, juntos. El sol se ponía tras los olivos. La luz del atardecer pintaba de oro sus rostros. Y por un momento, supe que todo había valido la pena. Que la tormenta había pasado. Y que el arco iris, al fin, había vuelto a aparecer en el cielo de mi familia. La historia de Carmen llega a su fin aquí. ¿Qué opinan de la decisión de Alejandro? ¿Habrían hecho algo diferente si estuvieran en su lugar? Compartan sus reflexiones en los comentarios, porque yo los leo todos y cada uno. Si esta historia les ha hecho pensar o sentir algo, no olviden dejar un like, compartirla con alguien que crean que también se emocionará, y suscribirse al canal para no perderse los próximos misterios. Nos vemos en la próxima historia, y quién sabe, quizás la próxima vez, sean ustedes.